CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Asegúrate, sabiendo de que de la misma forma o con la misma medida que tú juzgas a los demás, las demás personas también te van a juzgar a ti. Hola, yo soy Robert. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título del día de hoy es Recompensa a la medida. Recompensa a la medida, es decir, exactamente para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a tener una recompensa específicamente a la medida nuestra. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Busca ahí en tu Biblia, Mateo 7. Dice en el versículo 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Fíjate, es Cristo Jesús quien hace mención ahora en este texto bíblico diciendo que de la misma forma que nosotros juzgamos a las personas, vamos a ser nosotros también juzgados. La misma medida que nosotros usamos con otras personas va a ser entonces aplicada a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, quiero decir esto en este día. Juzgar no es lo mismo que opinar. Nosotros necesitamos tener una opinión en todas las cosas que nosotros hacemos. La diferencia entre opinar y juzgar es que opinar es la idea o opinión que nosotros tenemos en nuestra mente de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Juzgar quiere decir cuando esa opinión se convierte entonces en una condena para alguna persona o para alguna situación X, no importa cuál sea. De hecho, yo soy de aquellos que creen de que una de las razones por las cuales algunas personas no tienen opinión propia es porque tampoco tienen convicción propia. La convicción es aquel elemento que determina las cosas que nosotros vamos a hacer, en las cuales creemos, a las cuales le damos cierto valor y en base a la cual nosotros actuamos y hacemos cosas a nuestro alrededor. Así es como nosotros nos conducimos en la vida. Nos conducimos en base a la convicción de las cosas basadas en una opinión previa que nosotros hemos hecho. La información de las cosas que pasan a nuestro alrededor, la información de las personas que nos rodean también nos da a nosotros una base para poder crear una opinión. Tú necesitas tener una opinión de toda la gente, tanto sea buena o sea mala, en base a qué información tú tienes de las cosas que ellos hacen, cómo se conducen, cómo hablan, cómo piensan, en qué creen. Eso va a determinar la opinión que tú tengas de las demás personas. Ahora, ten cuidado que tu opinión no te lleve entonces a hacer un juicio de condena. Atención. No es problema que nosotros seamos juiciosos. Cuando habla aquí de juzgar a las demás personas, no es de crear un juicio y tenemos que tener cuidado en no torcer la palabra en esta ocasión. La Biblia no nos prohíbe a nosotros a que nosotros tengamos juicio. Juicio quiere decir juicio en nuestra mente, es decir, de nuestras opiniones. Pero cuando mi opinión se convierte entonces en una condena para otra persona, ese es el problema. Aún fíjate esto, en este texto bíblico el problema mayor no es que tú juzgues, aunque Jesús dice no juzguen para que nadie, dice, lo juzgue a ustedes. Es decir, si tú no quieres ser juzgado, entonces no juzgues a los demás. Ahora, si tú no tienes problema en que las personas apliquen juicio sobre ti, entonces tienes la libertad en esta ocasión de tú también establecer juicio sobre los demás. Pero asegúrate, sabiendo de que de la misma forma o con la misma medida que tú juzgas a los demás, las demás personas también te van a juzgar a ti. Es más, hay un segundo texto bíblico en la palabra que también, algo que también Jesús dijo, donde habla sobre el mismo tema, pero en esta ocasión amplía este asunto. Mira, vete allí a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, comenzando en el versículo 37, mira lo que dice la palabra. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará.
se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otro, se les medirá a ustedes. Fíjate, en este texto bíblico, Jesucristo habla del mismo tema de juzgar. Dice, no juzguen y no se les juzgarán. Es decir, si tú no quieres que te juzguen, entonces tú tampoco hagas lo mismo. No juzgues a nadie. Pero dice en esta ocasión, la diferencia de este texto bíblico al de Mateo que leímos anteriormente es que ahora Jesús le añade otro elemento. Y dice el versículo 38, den y se les dará. Ahora en esta ocasión se le está aumentando un elemento nuevo al juzgar y es el dar. Escucha, en este día no te asustes, no te voy a hablar de darte dinero. Porque fíjate, si te fijas en ese texto bíblico, en ningún momento vemos allí el término dinero. Jesús no estaba hablando específicamente del dinero. Es posible que en algunas aplicaciones que nosotros hagamos dentro y fuera de la iglesia también se pueda implicar el dinero, pero no es solamente el dinero en esta ocasión. Así que vamos a dejarlo a un lado en esta enseñanza y vamos a hablar de otras cosas de las cuales nosotros también podemos dar. Por ejemplo, tú y yo podemos dar cariño, podemos dar comprensión, podemos dar entendimiento, podemos dar tiempo a las personas también. Una de las cosas más importantes que nosotros pudiéramos dar es precisamente el tiempo. Tú podrás decir a la gente, yo te quiero mucho, pero si tú no le dedicas tiempo a las personas, la gente no se va a dar cuenta de lo que tú en realidad sientes por ellos. Así que decirle a alguien, te amo, te doy cariño, significa te doy tiempo. Quiero pasar tiempo contigo, quiero compartir buenos momentos en algunas ocasiones contigo, sin criticarte necesariamente, es decir, sin juzgar de tal forma que yo establezca condena sobre ti. La pregunta en este día es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás dando tú? ¿Y con qué medida? Que te des cuenta que en algún momento eso que estás dando vas a recibir otra vez de regreso con la misma medida. Es decir, si tú das amistad, vas a recibir amistad. Si tú le gritas a la gente te va a gritar a ti. Si tú eres comprensible con las personas van a ser comprensibles contigo. Me refiero a aquellos que están a tu alrededor y que te conocen. No quiere decir que esto suceda exactamente con todo el mundo, específicamente con aquellas personas que no son parte de nuestro círculo más íntimo. Pero aquellos que son tus amigos o tus hermanos en Cristo en la iglesia, que te conocen, van a tratarte a ti de la misma forma en que tú lo tratas a ellos. Cuando hablamos de dar, tenemos que entender de que todos nosotros como seres humanos luchamos con algo natural que existe en nosotros y es el egoísmo. El egoísmo en muchas ocasiones no nos permite a nosotros dar como nosotros deberíamos de dar. Y no solamente nos referimos a dar dinero o a dar cosas materiales, estamos hablando también de dar cosas emocionales. Por ejemplo, ahora hablar bien de los demás. Qué importante es el poder hablar bien de los demás. Estoy seguro que tú has escuchado un dicho por ahí que dice, si tú no tienes nada que decir de los demás, algo bueno, es decir, no digas nada. Si no vas a decir nada bueno, mejor quédate calladito. Para hablar mal de los demás, mejor no decimos nada. Cuando uno tiene la costumbre de hablar mal de otras personas, lo que va a suceder es que los demás, incluyendo esa persona de la cual uno habla mal, va también a hablar mal de nosotros. Así que es mejor, punto en boca, nos vamos a quedar callados y no vamos a decir absolutamente nada. Eso es una forma también de dar. Ahora, en esa lucha que nosotros tenemos de dar, tenemos algunos problemas en muchas ocasiones y nosotros lo entendemos. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que yo fui a uno de esos restaurantes buffet con unas amistades nuestras. Iba mi esposa y yo y varias parejas más. Y una de las parejas que iban allí, una de estas señoras, tiene una característica muy típica donde a ella le gusta picar y comer del plato de los demás. Y yo recuerdo que estábamos en la cola sirviéndonos allí y ella me dijo, ay, qué bueno que tú cogiste de aquello. No me acuerdo cuál fue la comida que yo había puesto en mi plato, pero ella me dijo, qué bueno que cogiste de esa comida porque yo quisiera probarla. Es lo que me estaba tratando de decir, cuando nos sentemos en la mesa, yo voy a picar de tu plato y comerte de tu plato. Y yo recuerdo que yo pensé dentro de mí, mira, señora, si tú quieres comer de esta comida, mejor coge y sírvete en el plato tuyo porque al mío no vas a entrarle, tú no vas a picar del plato mío.
Bueno, en realidad el que estaba equivocado era yo, porque en medio de la mesa, delante de toda aquella gente que estábamos allí sentados, esta mujer de todas maneras estiró su brazo con su tenedor y picó allí de lo que quiso de mi plato y se lo puso en el suyo, pero también hizo lo mismo con los demás. Ella a lo mejor no sabía de que nosotros los hombres específicamente, tenemos un problema con esto de dar, y es la comida. La comida nuestra es nuestra y nosotros los hombres no nos gusta que aún la esposa esté picoteando, pero eso pasa con todas las mujeres. Estoy seguro que a lo mejor si tú eres casado y eres hombre, sabes de que cuando vas al restaurante y te paras allí, por ejemplo, en la ventanilla de McDonald's o algo, o alguno de esos restaurantes rápidos, y tú le dices a tu esposa, ¿tú qué quieres? Y tu esposa dice, no, nada, yo como de lo tuyo. Y tú la miras como diciendo, de lo mío es mío, es tuyo. Mejor ordena tú tus papitas y ordena tu hamburguesa y demás. Y no esté picando de las nuestras o de la mía. Con los años quizás en el matrimonio uno se empieza a acostumbrar de eso. Pero la mayoría de los casos, eso es una lucha que existe entre nosotros en la cuestión de dar. Y sabemos, en base a este texto bíblico que Jesús nos ha presentado aquí, es que en la medida en que nosotros damos, vamos a recibir. No estoy seguro quizás de que si vas a darle más papitas fritas a tu esposa de las que recibes en McDonald's, a lo mejor ella te va a dar para atrás a ti la misma cantidad ni nada por el estilo. Pero de todas maneras lo dejo a tu juicio para que tú pruebes a ver qué es lo que va a suceder. Como quiera que sea, hay muchas cosas que nosotros podemos dar. Y no solamente dar a los demás, sino también dar al Señor. Y con esto quiero concluir en el día de hoy. Escúchame. En estos días que han pasado, hemos visto algunas noticias allí bastante difíciles de cristianos que han muerto por el nombre de Cristo Jesús. Es más, hace unos días atrás, yo estoy seguro que algunos de ustedes vieron allí en las noticias videos y fotografías de 21 hombres cristianos que fueron muertos a la orilla de la playa simple y llanamente por decir somos cristianos. Y tú dirás, ¿y qué dieron? Dieron lo más valioso que una persona tiene, que es la vida. La vida es lo más valioso que nosotros tenemos. Y quizás tú digas, la salvación, bueno, si tú no tienes vida no vas a tener salvación, es decir, si te mueres sin conocer a Cristo, pues no vas a ser salvo ni vas a tener vida, pero si tú vives y tienes a Cristo Jesús, entonces eso es lo más importante que tú vas a tener, tu vida y tu vida en Cristo Jesús. Estos hombres lo tenían, no solamente que tenían vida, sino tenían vida en Cristo porque eran cristianos. Y entonces en esta ocasión, por defender su fe y por mantener de que eran cristianos, murieron. Déjame decirte algo que me impresionó mucho de la fotografía y los videos que yo vi. Yo tuve la oportunidad de ver inclusive en la internet el video, uno de los videos completos de la ejecución de estos 21 hombres. Pero ninguno de ellos se puso a llorar. Ninguno de ellos gritó. Ninguno de ellos dijo, no, yo me arrepiento de ser cristiano, perdóname, en este momento me cambio de religión o de fe y niego ser cristiano. No, cada uno de ellos fueron capaces, escucha esto, de dar su propia vida por defender la fe del cristianismo, su fe en Cristo Jesús. Mi pregunta es, si tú estuvieras en la misma situación, ¿qué va a suceder contigo? ¿Qué tú darías? ¿Cómo tú crees que Jesús te va a medir a ti? Ya no solamente cómo nos va a medir la gente a nosotros. Las demás personas que nos van no solamente a juzgar, sino nos van a recompensar en base a la medida que nosotros hemos usado con ellos. Pero ¿de qué forma Dios te va a medir a ti el día que tú estés delante de su presencia? Y te quiero decir algo en este día. Todos nosotros cristianos, según la palabra de Dios, tendremos que estar un día delante del trono de Dios para recibir una recompensa. Por eso yo he titulado esta enseñanza Recompensa a la medida. Vamos a recibir una recompensa con una medida específica para cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Fíjate, este texto bíblico no se refiere a condena ninguna. Nosotros los cristianos, el día que estemos parados delante de Cristo Jesús, delante del trono, ya vamos a ser salvos. No va a haber condena ninguna. No nos tenemos que preocupar. No es cuestión de pecado.
es cuestión de que aún siendo cristianos, ¿qué hicimos nosotros con nuestras opiniones y con nuestras convicciones? ¿Cómo las usamos? Y si caímos en juzgar a otra persona, ¿qué medida usamos nosotros? En base a eso también el Señor nos va a recompensar y nos va a medir. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás dando tú? ¿Qué le estás dando a Dios? Mira, lo importante no es qué tanto yo tengo de Dios, sino qué tanto tiene Dios de mí, de mi vida, qué tanto le he dado, qué tanto le estoy dando yo ahora. Y no me refiero a dinero, me refiero a tiempo, a talentos, a muchas cosas que Dios quiere que yo le entregue a Él. Esa misma medida va a ser usada para cada uno de nosotros. Pero también al final vamos a tener que incluir hasta cierto punto el dinero, nuestra finanza. ¿Qué tú estás haciendo con tu dinero? ¿Cómo lo usas? ¿Estás siendo obediente al Señor? Y Dios nos recompensa. Es más, la recompensa del dinero no va a ser cuando lleguemos al cielo, aunque enseñamos también de que esto es una buena oportunidad para invertir en el reino de Dios. Cuando tú inviertes tu dinero en el reino, en la iglesia, en el reino de Cristo Jesús, te vas a dar cuenta un día de que hiciste un buen trabajo. Y es posible te vas a dar cuenta de que muchas personas, más de una persona se fue al cielo por el dinero que tú pusiste allí en tu ofrenda cada semana, que fue utilizada tanto para la obra local en tu iglesia o para misiones internacionales. Uno nunca sabe. Es Dios el que se encarga de hacer eso. ¿Qué tanto estás dando? ¿Estás dando dinero? ¿Estás dando tiempo? ¿Estás dando de tus emociones? En algunas ocasiones le preguntamos a las personas, ¿qué tú crees que sea lo que Dios quiere de ti? Y la gente dice, Dios quiere mi corazón. Eso suena muy bonito y es cierto, Dios quiere tu corazón, pero en realidad no solamente tu corazón, Dios te quiere a ti. Tú necesitas darte totalmente a Dios. Entrégale tu vida a Cristo Jesús y deja de que Dios haga de ti lo que Él quiere que en realidad tú seas. Por eso no quiero concluir sin antes hacerte una invitación, porque es posible que algunos que nos están viendo allí a través tanto de la televisión o de la internet todavía no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Si tú nunca le has entregado tu corazón a Cristo, si tú nunca has creído en Jesús como tu Salvador y tu Señor, el único que nosotros podemos tener, entonces esta es la oportunidad que tú tienes para hacerlo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados, yo me arrepiento en estos momentos, entra en mi corazón, ven a morar en mí, hazme una persona nueva, transfórmame a mí también, y ayúdame a yo tener buenas convicciones y no juzgar a los demás. Ayúdame, Señor, a vivir una vida pura, sabia, cristiana, como tú quieres que yo viva, en base a lo que yo aprenda en tu palabra. Si esta oración tú la has hecho hoy de corazón, allí donde tú estés, no importa dónde estás, no importa dónde nos estás viendo, dice la palabra de Dios, de que entonces Dios te sella con el Espíritu Santo y te tengo que decir, bienvenido a la familia de Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, nos gustaría saberlo. Allí en la pantalla aparece la dirección de correo electrónico y nuestros números telefónicos en la oficina. Por favor, escríbenos o llámanos. Nos gustaría saber de qué forma este programa está siendo de bendición para ti y nos gustaría también orar contigo y por ti. Recuerda también que tienes la oportunidad de compartir esta enseñanza con tus amigos y familiares tanto a través de la página de internet o a través de las redes sociales. Y gracias una vez más por haber estado en contacto con nosotros y te esperamos aquí en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que el Señor te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida, 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.